a Ecuador. Claro, el tipo hizo una reducción del continente y cree que vivimos a tiro de piedra de otros países. Pero bueno, efectivamente le pedí que me trajera un mapa y prácticamente él está mucho más cerca de Ecuador que yo, que vivo en Santiago. Mucho más cerca. Bien, ese es un estereotipo clásico, del que caemos todos. Bien, después de Walter Lippmann, ojo, Walter Lippmann, conclusión de Walter Lippmann, el concepto de estereotipo en él es positivo, no negativo. Este congreso, entiendo por qué, pero se citó para hablar mal de los estereotipos. Cuidado, lo primero que quiero decir es que los estereotipos son algo positivo, precisamente porque nos permiten conocer cosas. Si no existiera esta reducción a la hora de conocer la realidad, estaríamos saturados, sobrepasados. Por eso Walter Lippmann plantea el concepto de estereotipo como algo positivo, algo necesario para economizar, para defendernos, para poder dar opinión sobre muchas cosas que no podemos conocer directamente. Pero bien, 10 años después, Katz y Braley hacen los primeros experimentos con estereotipos y se basan en fotos publicitarias y en fotos en medios de comunicación. Por eso pregunté ayer lo de las imágenes. ¿Se acuerdan? Bien, claro, yo veo esta foto, bueno, estereotipo. La dueña de casa feliz con su horno de 2 pisos que puede manejar sin agacharse. Fantástico. La solución para las mujeres. Bien, estereotipo. Y se empieza, claro, todo el concepto de estereotipos ocupacionales, como el que estamos viendo, pero se empieza a confundir como, ojo, no lo estoy, ustedes no tienen por qué saber del tema, pero se empieza a confundir con el concepto de prejuicio, arquetipo, etc. Distintos conceptos se empiezan a confundir, siendo que no son lo mismo, pero claro, empezar a distinguir uno por uno sería un poco extenso. Pero se empieza a confundir con el concepto del prejuicio. Y claro, ese concepto sí es negativo, el prejuicio, lo que viene antes del juicio. El estereotipo no necesariamente viene antes del juicio, muchas veces viene después del juicio. Bien, después de Katz y Braley tenemos quizás el paso más importante, que es el de Theodor Adorno, el año 50, cuando él publica La personalidad autoritaria, un libro que no recomiendo leer porque es un ladrillo, escrito por Adorno y otros muchos más. Es interesante el libro, efectivamente, pero es muy duro de leer. Bien, él toma el concepto de estereotipo y habla de la estereopatía. Bien, si saben algo de raíces entenderán que él habla de una enfermedad que se genera por los estereotipos. Vale la pena mencionar que Theodor Adorno fue contratado después de la Segunda Guerra Mundial por una agrupación norteamericana de judíos, obviamente en Estados Unidos, él es de origen judío alemán, para que escribiera qué tipo de gente, qué tipo de síntomas sufre esa gente para generar estereotipos, por ejemplo, y principalmente antisemitas. Bien, insisto, el libro es bueno, pero claro, es interesante tener ese antecedente, ¿no? El libro fue financiado por ciertas personas para hablar de ciertos temas. Bien, hay que tenerlo en cuenta. No le quito mérito al libro, pero hay que tenerlo en cuenta. Y Adorno concluye que existe la estereopatía. La gente que tiene estereotipos, por ejemplo, en contra de los judíos, está enferma. Está enferma, enfermedad que se genera por un conocimiento erróneo y es inmune a la desconfirmación. Este es el concepto más o menos, ahora aclararé algunos detalles, pero es el concepto que tenemos hoy de estereotipo, un concepto negativo. Si tú tienes un estereotipo en contra de cierto grupo, estás enfermo, tienes un problema. Y es muy difícil porque no se puede quitar. Estás enfermo, no te puedo descontaminar. Esto es lo que concluyó Adorno entrevistando a distintos universitarios norteamericanos sobre distintos grupos de la sociedad, principalmente enfocados hacia las personas de origen judío. Bien, solo
4 años después, Gordon Allport escribe quizás el libro que toda persona que se quiera dedicar a los estereotipos tiene que leer, que se llama La naturaleza del prejuicio. ¿Bien? La naturaleza del prejuicio fue escrito en 1954, es un libro duro pero muy interesante. Lo que hace Allport es justificar el estereotipo como una categoría. ¿Bien? El estereotipo no es una categoría. Entonces Allport dice, por ejemplo, el concepto negro en la sociedad no es ni positivo ni negativo. El problema es cuando el estereotipo le da la carga negativa a negro y lo asocia con conceptos de desaseo, delincuencia, etc. Esa es la conclusión que llegaron los estudios de Allport. ¿Bien? ¿Se entiende? Pero los conceptos como negro, judío, gitano, rumano, etc., no tienen en sí ni carga positiva ni negativa. Es el estereotipo, que es una categoría, lo que les introduce la carga positiva o negativa. El problema es que uno, si se lee todo el libro La naturaleza del prejuicio, cosa que me tocó hacer y fue algo duro, claro, uno llega a la conclusión de que Allport concluye, valga la redundancia, dos cosas. Que el estereotipo es necesario para conocer, precisamente para cargarle de valores a esas categorías sociales. Sin embargo, las personas que tienen estereotipos también están enfermas. E incluye el concepto de estereopatía. Entonces ustedes me entenderán que si él habla que es necesario, pero es una enfermedad, bueno, el siguiente paso, que no lo escribió Allport, o sea, es lamentable, es decir, que estamos todos enfermos. Bien. Luego, el concepto de estereotipo, en los 70, Brickman hace un resumen, un repaso bastante interesante del concepto de estereotipo. Pone énfasis en el proceso, no en el concepto. Ya empieza a hablar de prejuicios, estereotipos, empieza a hablar al revés y al derecho sin distinguirlos, y pone énfasis en los procesos de cómo se construye, que es lo que hicieron básicamente ustedes ayer. Y lo interesante de Brickman es que abre nuevos grupos de estudio. Antes solo estos estudios se hacían con los japoneses en Estados Unidos, la gente de color en Estados Unidos y algunas veces con los gitanos. ¿Bien? Sin embargo, ahora se empieza... con los latinos, perdón, en Estados Unidos. Y se empieza a hacer ahora con homosexuales, mujeres, entre otros. Pero es precisamente en los 70, a partir de la obra de Brickman, cuando empiezan todos los estereotipos, todos los estudios sobre estereotipos que afectan a las mujeres. Bien, lo que yo destaco de este recorrido histórico es que no sería malo, de hecho sería conveniente, recuperar a Walter Lippmann. Y de hecho hay muchos estudiosos que ya lo están haciendo, estudiosos de la teoría de la comunicación, que fueron por otro camino, llegaron a Walter Lippmann y encontraron en él la base de muchas cosas que se hablan hoy en día. Ustedes ayer hablaron de framing, de agenda setting, yo les puedo agregar la agenda building, la teoría de la disonancia cognitiva, lo que quieran. Todo tiene su origen en la opinión pública de Walter Lippmann. El único que no ha reconocido es Maxwell McCombs de la agenda setting. Reconoce que él, leyendo a Walter Lippmann, tuvo una inspiración para crear la agenda setting y empezar a investigar. Creo que existe una necesidad de recuperar el concepto clásico de estereotipo, el de Lippmann. Precisamente porque ustedes, si ven a estos dos sujetos, ¿los reconocen o no? De la gran propaganda de Mac. Bueno, eso es un estereotipo, es jugar con estereotipos, y es propio de la publicidad. Si no existieran los estereotipos, no podría existir publicidad, porque conocemos todo. ¿Qué me vas a vender? O sea, no me vas a convencer que este detergente lava más que el otro, porque lo conozco todo. ¿Me explico? Precisamente porque no sé qué detergente lava más, yo les puedo vender un detergente con extractos de perla que lavan fantásticamente. Bien, y me lo compro. La propaganda igual, la propaganda no podría existir si conocemos todo absolutamente. Y ustedes, nosotros periodistas, nos quedaríamos sin trabajo si todos conocen todo. ¿Y qué le vamos a estar informando a la gente? Si ya lo conocen. Bien. Ahora, el concepto de género, otro tema interesantísimo y de larga
data. Y bueno, sigo la línea de Superman. Y esto es interesante, tiro quizás un paréntesis de opinología, digamos, pero ustedes ven la variación que ha tenido la Mujer Maravilla, que va en la línea de los estereotipos de género, pero claro, a mí me llama la atención que cada vez es más voluptuosa y cada vez tiene menos ropa, cosa que no deja de ser interesante. Porque claro, como que cada vez se reafirma lo que comúnmente se llama estereotipo de género. En fin, el género. El concepto de estereotipo ya vimos su origen y, bien, aclaración conceptual del concepto de género. A partir de los 70 viene toda esta oleada potente de estudiosos del género. Se crea el concepto de gender stereotypes quizás un poco antes de los 70, pero a partir de los 70, insisto, mucha gente, si leen esa lista que son, no sé, creo yo, lo más interesante, la gran mayoría son mujeres. Ojo, no quiero decir con esto que toda esta gente es perversa. De hecho, yo con Cristina Hirschbacher trabajo mano a mano, tenemos una investigación muy potente en camino, con Kim Friedling también, etc. O sea, no hay gente perversa por hablar de lo que voy a decir ahora. Hay gente muy buena, pero que adopta el concepto de estereotipo de género y empieza a tratarlo sin más. Bien. Una cosa interesante, la gran explosión, si bien es a partir de los 70 de los estudios de estereotipo de género, a quien le interese este tema tiene que fijarse en el año 82 en Estados Unidos. Primera vez que se presenta una candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Geraldine Ferraro. Bueno, la historia de Geraldine Ferraro, primera mujer que apuesta a un cargo grande en un país potente, es muy interesante. O sea, ver a Bush padre, el otro candidato a la vicepresidencia, presentarse al debate televisivo que tuvieron ellos dos con un ramo de flores, bien, la liquidó. La liquidó. La hace ver como inferior, la hace ver como, bueno, ¿qué hago ahora con este ramo de flores? Y estuvo ella 10 minutos con un ramo de flores mientras estaba el hombre galán al lado. ¿Bien? ¿Se entiende la imagen que se proyecta? Bien, un simple ramo de flores hizo que perdiera ese debate. Muy pocos se acuerdan de qué se habló en ese debate. No, de lo que se acuerdan es cómo estaba vestida Geraldine Ferraro, el ramo de flores y el beso que le dio Bush a ella. Y eso claramente, si uno le quiere sacar vueltas, tiene una carga sexual, etc. Bien. Ahora, si se fijan, todas las mujeres políticas saludan, la gran mayoría, de la mano. Bien. La base conceptual del concepto de género la encontramos sobre todo en Freud, Mill, Reis y Marcuse, pero sobre todo en Freud. Lo que es interesante, en Simone de Beauvais podemos encontrar en su libro El tercer sexo, libro que tampoco recomiendo que... ese sí que es duro. Pero bueno, es un libro interesante para el que le interese lo que es el feminismo en su origen. Está la piedra angular, ahí es cuando comienza a hablarse de género. La mujer no nace mujer. Y cosas poco a poco que van avanzando hasta poder decir que todos somos homosexuales, el problema es que todavía no nos damos cuenta. ¿Bien? Conclusión. Y el concepto de género se introduce. El género no es dado por la naturaleza, sino que es una construcción social. Después la base científica, y es muy interesante, la pone John Money. Interesante apellido, pero este doctor, bueno, voy a contar muy rápido la historia, sé que en cualquier momento Jairo se me tira al cuello, pero no tengo tiempo, pero este libro, como la naturaleza lo hizo a él, es interesantísimo. Cuenta la historia del doctor Money y fue hecha por John Colapinto, que escribía para la revista The Rolling Stone. ¿Bien? Y el tipo empieza a investigar este tema, le interesan mucho los experimentos que hace John Money, pero al final es tan desastroso lo que le interesan mucho los experimentos que hace John Money, pero al final es tan desastroso lo que produce. Este tipo dice, no, tengo que escribir lo que hace John Money, que sigue funcionando, por cierto, en Estados Unidos. Cuento corto, tiro bullets de la historia.